Acústica. Bienvenidos al video podcast de Física Acústica. Durante la narración, algunas cifras, unidades y otros elementos destacados pasarán en texto en la pantalla. Es recomendable que tengas tu cuaderno de apuntes cerca y tomes nota de lo más importante. La acústica es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia. El sonido no puede propagarse en el vacío. Para resumir, la acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y reproducción del sonido. El sonido es una vibración que se propaga generalmente en el aire a una velocidad de 343 metros sobre segundos, que es aproximadamente 1 kilómetro cada 3 segundos. Un ejercicio simple para entender esto es calcular la distancia al punto de caída de un rayo en una tormenta, contando los segundos que tardas en escuchar el trueno después de ver el rayo en el horizonte. Cada 3 segundos de distancia entre rayo y trueno equivaldrán a 1 kilómetro. Si el trueno se escucha al mismo tiempo que se ve el rayo, entonces eso quiere decir que el mismo cayó a menos de 343 metros de distancia. Frecuencia. Como ya hemos dicho, el sonido es una vibración. Esta se representa en forma de línea ondulada, cruzando de arriba a abajo y viceversa en un eje X. La frecuencia de una onda sonora es el número de veces que la onda del sonido cruza dicho eje X en una cierta cantidad de tiempo, que también se puede definir como el número de pulsaciones de una onda en un tiempo determinado. La unidad correspondiente a los ciclos por segundo es el hercio, donde un hercio es un ciclo por segundo. La frecuencia en un sonido altera la percepción del mismo, donde una frecuencia baja nos da un sonido grave, como el instrumento del bajo eléctrico en un grupo musical, y una frecuencia alta nos da un sonido agudo, como una flauta. El ser humano puede escuchar frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz, que también se les llama 20 kHz. Amplitud y decibeles. Ya vimos que la frecuencia es el número de veces que la onda sonora cruza el eje X en un tiempo determinado. La amplitud entonces es qué tanto se aleja del eje X antes de girar para cruzarlo nuevamente, es decir, qué tan alta o ancha es la onda acústica. La amplitud se mide en decibeles y afecta la percepción del volumen de un sonido. A mayor amplitud de la onda sonora, mayor será su volumen. El decibel es la medida utilizada para el nivel de potencia y el nivel de intensidad de un ruido. Es una unidad logarítmica que compara el volumen de un sonido con otro de referencia. Esto es porque el oído humano percibe el sonido de forma relativa o en comparación con otro sonido. Por eso cuando no estamos escuchando ningún ruido y nos ponen música fuerte, el sonido de esta puede ser muy estruendoso, que no lo sería si ya hubiéramos estado escuchando música fuerte antes de que nos pusieran dicha música. El valor mínimo de audición para el oído humano es 0 decibeles, que equivale a un sonido con una presión de 20 micropascales. El umbral del dolor para el oído humano inicia a partir de los 140 decibeles. El nivel sonoro suele medirse con aparatos llamados sonómetros, y los valores siempre se dan en decibeles. Relación entre amplitud y frecuencias. Como ya hemos dicho, el oído trata al sonido de forma relativa, pero además de eso, el oído escucha o percibe mejor las frecuencias medias. Esto resulta en que el aumento de decibeles de frecuencias medias es más notorio para el oído humano que el aumento de decibeles de frecuencias graves o agudas. El aumento de frecuencias graves es el que menos percibe el oído humano, seguido después por las frecuencias agudas y finalmente por las frecuencias medias, que son las que más escucha el oído humano. Un ejemplo muy básico es que si aumentamos la misma cantidad de volumen en un bajo y una guitarra, el oído percibirá un aumento mayor del volumen en la guitarra, pues las frecuencias de este instrumento son medias y las del bajo son graves. Para poder tomar en consideración esta diferencia de percepción del oído, existe el decibel ponderado, que se escribe dBA. El decibel ponderado ya mide la percepción de las distintas frecuencias. Suma de decibeles. El decibel es una unidad logarítmica, lo cual quiere decir que no puede ser sumada como números simples. Por ejemplo, 30 decibeles más 30 decibeles no son 60 decibeles, son 33 decibeles. La fórmula de suma de decibeles es la siguiente. Pueden apuntarla en su cuaderno y memorizarla para el examen, pero difícilmente tendrán que aplicarla,
pues para poder resolverla necesitan sacar el logaritmo con una calculadora científica, y en este examen la calculadora científica no está permitida, así que solucionar esta ecuación no podría ser una pregunta del mismo. Eco, reverberación y resonancia. El eco, la reverberación y la resonancia son efectos que se producen cuando el sonido golpea distintas superficies a distintas distancias del oyente. Ocurre porque las ondas sonoras inciden en diferentes superficies que reflejan las ondas de diferentes formas, llegando las ondas reflejadas después que la onda del sonido original, que también se llama sonido directo. El ejemplo más común de reverberación es cuando uno visita una casa sin muebles. En dicha casa, las paredes generan mayor reverberación y resonancia, que se percibe como ruidos más largos y agudos. Una vez que la casa tiene muebles, la acústica cambia, pues los muebles absorben las ondas sonoras y no dejan que se propaguen por toda la casa. El eco sucede cuando el sonido reflejado tiene una diferencia de más de 1/10 de segundo con el sonido directo. En el eco percibimos claramente la diferencia entre el sonido directo y el reflejo. El ejemplo más claro es si gritamos algo en una bodega muy grande o al lado de una barranca o acantilado. Si el sonido reflejado tiene una diferencia menor de 1/10 de segundo, entonces no seremos capaces de distinguir ambos sonidos y solo percibiremos un sonido de duración más larga. Esto sucede siempre en las catedrales e iglesias, en donde al hablar más fuerte se siente que nuestra voz se alarga, pero sigue siendo una sola voz, como si la voz hiciera más ancha. Finalmente, la resonancia sucede cuando una onda sonora entra en vibración con otra u otras ondas sonoras iguales, es decir, se suman y generan un mayor volumen. El mejor ejemplo es el cajón de una guitarra comparado con el cajón de un contrabajo. Ambos cajones se llaman espacios de resonancia, pues aumentan la resonancia y por tanto el volumen del sonido de las cuerdas del instrumento. Solo que en el caso del contrabajo el cajón es más grande y por ello la resonancia es mayor.